así, ya me siente afectado, pero pues, tenés que ir bien. Igual hoy está eso, que está bueno así para Por favor. sí, venía, creo que no sé si estaban todos y todas, pero venía Noel también, bueno, me cuesta decirlo, venía ella, tuvo Canalotti, gracias, tuvo dificultad para venir porque vive muy lejos y la lluvia, así va a venir la semana que viene. Y lo tenemos para nosotros. Así que arranquemos, presentate vos. Bueno, gracias por estar acá. No, por favor, para mí es un honor estar en esta casa y poder hablar con ustedes. Yo lo siento colegas, independientemente de la instancia de práctica o de carrera que tengan. Mi nombre es Facundo Pedrini, soy periodista. Hace 3 años y medio estoy en la dirección de Crónica Televisión. También soy comunicador social. Me egresé en la Universidad de El Salvador. Fui a un colegio salesiano y la Universidad de El Salvador es jesuita. Tengo formación religiosa, soy salesiano. Fui a El Salvador y a los peregrinos de Maús. Fui un monaguillo 3 años, pero bueno, no importa. Para mí la comunicación social tiene mucho que ver con la doctrina social de la Iglesia y creo que Crónica hoy desarrolla una función social que está muy cerca de empatizar con los valores cristianos. Hace 15 años que estoy en el canal, tengo 15 años. Soy un montón de cosas que cada 2 años cambian a la velocidad de mis mudanzas, pero soy periodista. ¿Qué represento? Bueno, represento una marca que tiene más de 60 años, tiene 4 cierres de diferentes tipos de gobiernos democráticos y no democráticos, tiene una proscripción, tiene una nacionalización. Cuando Isabel era presidenta, Crónica dejó de ser Crónica por 2 años, dejó de salir en la calle. Tiene 300 familias trabajando solamente en televisión y 1000 en medios, y tiene 4 periodistas desaparecidos. De los 100 periodistas desaparecidos en dictadura, 4 trabajaban en Crónica. Es una de las pocas marcas del siglo XX que hacen pie en el siglo XXI. El siglo pasado fue el siglo de las marcas, este siglo es el siglo de las caras. Hoy por hoy la marca tiene más que ver con la individualidad que con el peso de una institución, un siglo de olas, de horizontalidades, en donde lo primero que se mata es la palabra autorizada y no siempre se ofrece a cambio una mejor versión. Crónica creo que sigue siendo una marca analógica que dialoga muy bien con el humor social de este presente. Y es una marca tal vez la única del país que sigue hablando de pueblo en lugar de hablar de comunidades, en un contexto donde todo se define a través de las comunidades digitales, en donde todo está vinculado a la lógica del usuario, el clickbait, el sesgo de confirmación, el algoritmo. Crónica sigue apostando a hablar de pueblo. Hace 60 años que el eslogan es firme junto al pueblo. Yo creo que eso siempre tiene vigencia porque Crónica nunca explicó que era pueblo, nunca salió a diseminar de forma ideológica qué era pueblo y qué no era pueblo. Es una marca que sabe perfectamente a quién le habla. 8 de cada 10 personas que miran Crónica Televisión son pobres. Pero 6 de cada 10 personas que ven televisión son pobres. Hoy a la televisión la sostienen los pobres, no los viejos, a diferencia de lo que se cree. Y nosotros apostamos a ese país popular, que no siempre es viral, que no siempre es masivo, que no siempre es tendencia, pero que trabaja la realidad a partir del país real, el país que se puede tocar, que tiene más vecinos que usuarios, que tiene un consumo mucho más pasivo que activo. Hoy por hoy todos los medios de comunicación, sobre todo los digitales y contagiados por la lógica del streaming, fomentan una participación que te pide todo el tiempo un punto de vista. Crónica no, tiene un consumo mucho más pasivo, es más que nada una marca que trabaja sobre soledades,
más que sobre realidades. Y abarca la principal minoría del país, que la principal minoría del país son los pobres. Casi la mitad del país no elige qué comer, no elige qué comer y cena salteado. Y ese es el universo que Crónica postula. El televidente de Crónica se parece mucho a la víctima que cuenta Crónica. Eso es un caso bastante paradigmático y no sucede en televisión. Los casos que nosotros contamos y las historias que salen al aire tienen mucho que ver también con la realidad de la gente que nos ve. Es un tiempo extraño. Podemos elegir quiénes somos, pero no qué tenemos. Tenemos cada vez más derechos, pero cada vez menos propiedades. Creo que Crónica abraza un poco esa lógica en donde el consumo también es una forma de inclusión social. El gran problema de los medios de comunicación, creo, es que le hablan todo el tiempo a personas que tienen algo, y me parece que una forma bastante lúcida de sobrevivir en este tiempo es hablarle a la gente que no tiene nada. Yo siempre digo que Crónica es una suerte de auxiliar de justicia y funciona como un cuarto mostrador del Estado. La gente va a un municipio, no obtiene respuesta, va a una fiscalía, no le dan bola, va a una comisaría, nadie la atiende, llama a Crónica. Eso no es un fenómeno actual, pasó siempre así. En la década del 60, al diario de García, que fue el fundador de Crónica, seguramente lo vieron en alguna cátedra. Héctor Ricardo García era como el Citizen Kane, el primer Citizen Kane del país, un tipo que llegó a tener Crónica Diario, la revista Sí, Así es Boca, Radio Colonia, que fue la única radio que funcionó durante el proceso, Teatro Estrellas, bueno, una época donde los dueños de las cosas eran periodistas y no fundaban para obtener la licitación de un puente, sino para contar un país. García siempre cuenta en todas sus biografías que a Crónica le llamaba la comisaría número 45 porque los delincuentes iban a entregar a la redacción. ¿Por qué? Porque en la redacción había fotoreporteros que le sacaban el antes y el después de la tortura policial. Entonces iban a la redacción para sacarle la foto de cómo ingresaban a la comisaría. Era una suerte de garante de su propia, un habeas corpus de tinta, era garante de su propia integridad física. Entonces siempre Crónica tuvo un rol social. Yo lo he discutido muchísimo esto. Pues nosotros hacemos cosas que a veces no son técnicamente periodísticas, pero es el lugar donde nos puso la democracia y nos pone la audiencia. En televisión decís o contás. Crónica no dice, no tiene enciclopedistas, no tiene sacerdotes, no tiene bajada de línea, no tiene editorialistas que cuentan que las cosas son buenas o malas, o cuentan las cosas para que pasen. En Crónica las cosas se muestran porque pasan. Crónica los últimos 3 años mostró por qué ganó Milei. Pero eso no nos dio ningún tipo de rédito, al contrario. O sea, Milei desfinanció medios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no había una vocación política, no había una intencionalidad ideológica detrás del país que estaba mostrando. Sí, otros medios por ahí lo capitalizan muy bien. Hoy en televisión se cuentan más historias que noticias. Así como por ahí la política se conurbanizó, la televisión se croniquizó. Y se abusa del policial, porque el policial es la forma que el pueblo bajo se da cuenta de la falla del sistema. Pasó con Loan, ustedes lo vieron todo el año pasado. Si Crónica es el canal de Loan, no es el canal de Davos. No hay una marca que pueda abrazar esos dos fenómenos que pasan a la vez. Y un poco el policial hoy por hoy hace mucha fuerza, sobre todo en años electorales, por varias razones. La primera es porque el policial es una temática que sirve como transición entre dos mundos, entre dos puentes, entre dos países. Segundo, porque hay muchos medios de comunicación y muchos canales que apuestan a que pase algo y cuando no pasa se refugian en el nombre propio para resucitar y volver a contar otra cosa. Y tercero, porque tiene un propósito electoral. El policial es la forma de atacar las consecuencias sin analizar las causas. Entonces, no es normal que de repente todo el mundo hoy descubra el territorio o los barrios populares como elemento narrativo para contar un país. Por supuesto que
es válido, pero tiene un sesgo político. Crónica no, Crónica siempre cuenta lo mismo. De hecho, no está anabolizado con el correr de la programación con picos de audiencia, siempre mide lo mismo. Hay dos canales que miden siempre igual. Obviamente, TN, había una colega que venía hoy, TN siempre mide un poco más que Crónica, pero siempre mide igual. O sea, de las 7 de la mañana a las 10 de la noche siempre tienen la misma audiencia. Y eso tiene que ver con que la gente mira Crónica, mira TN, lee Clarín, no consume el anabólico de la figura. Son medios que sepultan las individualidades. Crónica y Clarín. Lo dice Clarín, lo dice Crónica. Ahora hay un gran flujo de migración de figuras, pero el año pasado La Nación Más no medía lo mismo con Feynman que con Novarecio. No medía lo mismo con Laje que con Lager. Tenían audiencia propia. Crónica no. De hecho, después de 60 años, el diario tiene 61 y el canal 31. Muchas de las notas de Crónica todavía no están firmadas. Porque para la marca el qué está por encima del quién. Lo firma Crónica, no hay nada que rubricar. Y eso incluso es un desafío que es contracíclico a la grieta, ¿no? Porque en todo este siglo nosotros tuvimos que decir todo el tiempo desde dónde hablábamos, cuáles eran las motivaciones para hablar de lo que hablábamos. Digo, la casta por ahí es un estadio superior a la grieta en términos de comunicación. Pero el sobre que Milei dice que todos los periodistas recibimos porque somos ensobrados, bueno, tiene pequeñas estampillas que rubricó Néstor Kirchner desde el Clarín, ¿no? O sea, hace 15 años se atacaba individualmente al medio de comunicación. Ahora es una táctica mucho más generalizada. Se ataca al oficio, no se ataca a la persona o a la corporación. Y es muy loco lo que está pasando con el periodismo, y se los cuento porque incluso para mí este es un ejercicio sano, porque hay algo de su optimismo que a mí me llena el alma, que tiene que ver un poco con la lógica y la misma suerte que está corriendo el peronismo, ¿no? ¿Qué es lo que se cayó primero en el peronismo? ¿Se cayó el líder o se cayó la marca? Es un auditorio que seguramente va a entender, digo, cuando se cayó Luder, cuando se cayó Duhalde, cuando se cayó incluso Grosso, todos dudaban de la referencia, pero nadie dudaba del copyright del peronismo, nadie dudaba de la marca. Con el periodismo está pasando algo bastante parecido, de criminalizar algunos cuadros periodísticos puntuales a tener una crisis de identidad que tiene que ver con el oficio. Y bueno, yo creo que tenemos que apostar a que se rompan las figuras, pero a sostener y a resucitar a la marca. Así vamos a poder seguir confiando en esta misión. La marca para los medios de comunicación no solamente tiene que ver con las figuras y con nuestro rol social, sino con el concepto de hábito. Que la fidelidad es un poco lo que sostiene lo que hacemos, digamos, que la gente nos busque. Para mí la última marca, que es el último hábito, se murió el último día hábil del año pasado, que fue el fallecimiento de Jorge Lanata. Independientemente de las contradicciones que pueda llegar a generar su ocaso con el grupo Clarín o cualquier tipo de ruido o de bruxismo que cada uno tenga para con él, fue el último hábito, ¿no? La gente iba a ver a Lanata, como por ahí iba a ver a una novela de Polka, ¿no? El periodismo hábito se terminó, y se terminó con él. Nosotros ahora tenemos que salir a cazar con media res a toda una audiencia que no nos necesita tanto. Y al mismo tiempo, yo creo que una de las autopsias finales de la profesión, que es lo que nosotros tenemos que salir a discutir todo el tiempo, es, bueno, ¿qué postulás? ¿Qué representás? ¿Y a quién le estás hablando? Yo todo el tiempo me pregunto lo mismo. Para mí el pueblo no se equivoca, ni siquiera cuando se equivoca, ni siquiera cuando se equivoca. Entonces yo no tengo una mirada ideológica de la audiencia de Crónica o del pueblo al que le hablo. El público de Crónica votó a Milei. Yo estoy en un quilombo. El dilema que tiene Córdoba, el que tiene Crónica es el dilema que tiene Córdoba. Es el mismo dilema que tiene Yarlora. Yarlora quiere romper con el gobierno nacional, pero 8 de cada 10 cordobeses votaron a Milei. Entonces tiene un conflicto de identidad.
pues se tiene que meter a dialogar con su propio votante en el cuarto oscuro. A Crónica le pasa lo mismo. Crónica mostró durante mucho tiempo la ficción de la política, que interpretaba las pasiones bajas de los barrios más populares y las necesidades más urgentes a través de Puerto Madero. Yo tuve una discusión muy fuerte con el directorio de Crónica en plena pandemia. No sé si alguno de ustedes recuerda, pero hace 3 años, en 2021, todos los diarios se pusieron de acuerdo para hacer la misma tapa. ¿Se acuerdan? Una tapa celeste con letras blancas que decía: al virus le ganamos entre todos, quédate en casa. Esa tapa la hizo de Página 12 hasta La Nación, pasando por Clarín, Diario Popular, el diario Le, o sea, no era susceptible de ser tematizada. Crónica obviamente adhirió a eso, pero yo, como responsable al menos de la unidad de negocios de televisión, estaba bastante en desacuerdo con esa noción, porque para quedarte en tu casa tenés que tener una. En muchos barrios populares la pandemia fue un demonio más, que tenía que compaginarse todo el tiempo con hacinamiento, con precariedad, con el infierno de la droga, con los soldaditos, con falta de cloacas, con un montón de situaciones que tienen mucho que ver con lo que nosotros representamos, y nos daba la misión histórica de no estar tan sobregirados sobre algo que era definitivamente una pandemia mundial, pero que no erradicaba el resto de las preocupaciones. Entonces Crónica se convirtió en ese canal que ponía foco en el resto de las preocupaciones, sin hacer una alusión manifiesta a ese fascismo que por ahí se generó durante la pandemia. Yo le tuve que pedir disculpas al surfer, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Había un surfer volviendo de la costa. Habla el boludo del Zócalo de Crónica. Bueno, yo lo llamé para pedirle disculpas al pibe. Me sobregiré. Todos nos sobregiramos. Empezamos a criminalizar pequeñas expresiones individuales que iban desde los runners que corrían alrededor de un parque, una señora que tomaba el sol en frente de un departamento, un tipo que volvía de la costa y tenía doble domicilio. No actuamos bien, pero bueno, es un poco el país real versus el país oficial todo el tiempo. Para nosotros el último censo no fue el censo de Alberto, sino el IFE, que fue precisamente una medida albertista que hacía alusión a todo ese, que eran casi 7 millones de personas que ni siquiera tenían partida de nacimiento y cobraban 10 lucas cada 2 meses. Y acá hay algo. Acá está pasando algo que no está reconocido, no está blanqueado. Bueno, me parece que ahí encontramos una mirada bastante sensata de contar un país que nadie estaba contando, que estaba fuera del negocio de la Argentina dividida y que no guardaba relación con las cosas que la política quería contar, ni con la gestión que la política quería viralizar, ni con el blindaje que la política quería tener. Son todos tienen menos de 30, ¿no? Soy el único que tiene 35 acá, las profes. No, claro, yo me voy a casa, chicos, ¿qué pasó hoy? Me quieren pegar todo a mí. ¿Qué pasa? ¿Todos tienen menos de 30? Salvo yo. ¿Vos qué edad tenés? Muy bien. ¿Alguno de ustedes está laburando en algún medio de comunicación? ¿Está haciendo alguna pasantía? ¿Algo? ¿En dónde, perdón? En MZ, un portal mendocino. La parte nacional. Es un buen portal, es bastante leído. ¿Hace cuánto estás ahí? Bien. Bueno, tu generación no tiene un eje rector que sí tenía mucho que ver con la mía, que es la figura de la primicia. Hoy ganar es contar bien, no contar rápido, porque esencialmente nosotros trabajamos sobre un contenido que tenemos que curar para que exista, si no somos usuarios. O sea, cada usuario de un medio de comunicación no tradicional es una cuenta de Twitter o de redes sociales. Entonces nosotros tenemos que contar mejor, no contar antes. Pero al mismo tiempo el sentido de la primicia para mí no está solamente en los casos, sino en aquel fenómeno de anticipación que vos podés llegar a mirar y a leer del país que todavía no pasó, pero en cualquier momento explota. ¿Se entiende? No tiene nada que ver con la historia o con la noticia o con los casos, sino con el país que todavía no pasó, pero está a punto de pasar. No sé, lo pienso en redes. Y no es importante tener, sacar el primer ring, ser el primero que habla de este tema. ¿Te parece? Si los medios de comunicación tradicionales en su versión digital
eligen en qué momento del día subir los contenidos. No es cuando pase, es cuando ellos quieren que pase, pero no tiene que ver con, ok, somos la generación de sentido y nosotros distribuimos la información a partir de algún tipo de especulación, sino aquellos momentos donde la audiencia está más expuesta a ese tipo de soportes. Entonces termina siendo una tiranía de audiencias. Pasamos de una tiranía de medios a una tiranía de audiencias. ¿No pasa algo hoy también con la profesión del periodismo que más allá de lo que dice el gobierno, el mismo presidente, como que los mismos periodistas han bastardeado su profesión no sé, yo pienso de la cantidad de veces que Feynman ha salido a confirmar algo como noticia, sí. no chequeó un dato. Sí, la pero cantidad de veces que hay la posibilidad de hacer una repregunta y no se hace porque la baja de línea, esto, lo otro. Mira, se habla mucho del nuevo periodismo y de los sub 50 que llegan al presidente sin pasar por el derecho de piso de la profesión y por algunos canales. Pero el único tipo que le repreguntó en un año y medio de gestión fue Chiche Helmy, que tiene 81 años. O sea, el viejo periodismo salva. La tradición a veces le gana la novedad. Con Feynman hay una doble tragedia. Lo cito porque vos lo mencionás. Por un lado, la lógica política de atacar la corporación de periodistas que generan sentido y ya no sacan ni ponen presidentes ni ya desgastan o no funcionarios. Sino que Feynman hace 5 años se peleaba con Cristina, ahora se pelea con el gordo Dan. ¿Me entendés? O sea, Feynman cada vez pesa menos porque ya no es capaz de elegir a sus propios enemigos. Milei no lo considera, ni para hacer sus entrevistas, ni para atacarlo. Milei ataca, independientemente de, no, yo no voy a ponerme a hablar de salud mental y demás, pero independientemente de todos sus raptos en la madrugada donde empieza a robar gente porque sí, a decir cualquier cosa, ataca Fopea, porque ataca a la corporación, ¿entendés? Ataca a lo que representa o a lo que defiende al periodista. No ataca al periodista en sí. Y es una lógica política que no la entienden. Sí, el periodismo está bastante degradado. En el momento que varios dueños de medios de comunicación se juntan en un famoso restaurante para ver qué estrategias pueden delinear para que más sea el próximo presidente y el próximo presidente es Milei, vos ya no vales más. Dicho de otra forma, a Mañeto no le ganó Cristina, le ganó el paso del tiempo. ¿Me entendés? O sea, a Clarín no le ganó la ley de medios, le ganó la ley del tiempo. Porque cada vez vale menos el concepto de firma. En el momento que 20 tapas de Clarín no pueden sacar y poner a un ministro y vos no tenés más poder de fuego, ¿qué sos? Clarín siempre fue clarinista porque Clarín siempre tuvo el fusil en la mano. Clarín, si no mata, no es. Porque Clarín dice, no muestra. Si ya no puedes sacar y poner un presidente, si ya no puedes desgastar o erosionar la figura de cualquier gobernador o cualquier ministro, si no puedes prender fuego a algún municipio del conurbano, ¿qué sos? Sos un comentarista de la realidad, entonces no sos Clarín. Si no puedes influir. Una cosa es tener influencia en la opinión pública y otra cosa es tener influencia en la opinión publicada. Por eso hay que mostrar, no hay que decir, es mi mirada, ¿no? Pero sí, digamos, hay una crisis de representatividad. Hoy por hoy todo saber es empírico. Yo siempre digo, en Crónica las madres tienen razón, digo siempre, pero porque es una audiencia y una pantalla que transmite historias de gente que muchas veces está equivocada, pero yo no la puedo contradecir. Porque en un país con 50% de pobres que ha tenido guerras y tragedias que siempre han terminado invariablemente mal, el dolor da derecho. Es una cagada, pero es así. Una pantalla de madres, no de diputados, una pantalla de intendentes, no de protagonistas. Gente que no tiene razón. Tenés que trabajar la pedagogía de la sensibilidad para explicar. Eso calma bastante las cosas, explicar.
Hay mucha gente que llama crónica y no es una historia. Es terrible decir, mira, tu dolor para mí no es una noticia. Pero explicándole la situación, a veces se dan relativamente satisfechas. Hablas comentado anteriormente de que Crónica por lo general suele tener el mismo nivel de audiencia durante todo el día. Por lo general sí. ¿Eso a qué se debe? A que la gente no viene la gente pone a crónica de fondo, no viene a... Crónica no es un acierto o un hallazgo del zapping. Crónica existe en los televisores al principio y al final del día. Pero no es que alguien viene a Crónica a ver a Morazoni o a Chiche. Sí, tal vez haya pequeños índices de acercamiento, pero mayoritariamente el rating es el mismo. Sí, totalmente, sí. Bueno, si entendés a la radio como aquel medio de comunicación que mejor interpreta la soledad y mejor dialoga con el país de a uno, sí, totalmente. Pero Crónica es un poco una pantalla que trabaja sobre eso. Mira, te doy un ejemplo. Crónica es una pantalla de casos, que tiene más historias que noticias. La acumulación de casos da una marcha, muchas veces, ¿no? O sea, hablemos puntualmente de la pandemia de los femicidios. ¿Les parece que por ahí es un... Digo, ante una sucesión de casos que no tienen un correlato cercano a la justicia y demás, de repente todo lo que está suelto marcha. Y ese dolor se convierte en consigna. La pantalla más vista y más escuchada del país para saber ese tipo de marchas es C5N. Pero el caso individual la gente lo ve por Crónica. La marcha por la reforma educativa se ve por C5. Pero el público, para denunciar que llueve en los techos, que hay quilombo en los baños, que hay problemas con los docentes porque no cobran, eso lo ve muy reflejado y lo siente como primer auxiliar a Crónica. Digo, cuando el hecho en sí mismo tiene un correlato político, da la sensación de que la gente usa otro tipo de dispositivos para informarse de eso. Pero cuando se tratan casos aislados individuales, que son preideológicos, si se quiere, son incluso preargumentales, es una pantalla bastante elegida. No sé si alguien... Sí. No, para mí no es una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué es una contradicción? No, Crónica no tiene... La única línea ideológica de Crónica es ser un canal popular. El sentido común no se impone. Nosotros siempre decimos que el país pasa primero a una estación de tren. ¿Por qué? Porque la gente contesta rápido para sacarte de encima. No tiene tiempo, entonces contesta lo primero que se le viene a la cabeza. Que por lo general es más venganza que justicia, ¿no? Digamos, cuando tenés poco tiempo tendés a la simplificación del discurso. Nosotros vimos los últimos 12 meses que la gente no decía Larreta en 11 o en Constitución o en Retiro. Decía Milei o Cristina. Y hoy siguen diciendo Milei o Cristina. No habla solamente de un escenario electoral, de polarización. Habla de que para ellos son candidatos que no solamente son personas, son lugares, o son momentos, o son instancias que ellos lo pueden llegar a vindicar de otra forma. Y sí, el público de Crónica votó a Milei, básicamente porque, sin decirlo, nosotros mostramos todo el tiempo que hay una parte muy importante del Estado que no funciona. Yo no tengo un discurso de motosierra al aire, pero sí muestro que las guardias están saturadas, que la inseguridad es invivible, que no podés esperar el colectivo a las 4:30 de la mañana cerca de tu casa porque te roban. Hermanito, digamos, hay que sumar. Eso no significa que yo no advierta que hoy por hoy hacer policiales es una forma muy sutil de ser oficialista. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque vos estás sacando las consecuencias, no las causas. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno? El gobierno quiere que se le prenda fuego el conurbano Kicillof para seguir hablando de motochorros y no hablar por ahí de un plan económico que este año va a tener, entre otras cosas, 1 millón de desocupados más. Pero no es sustractivo. Yo no le puedo decir a la mamá de un hijo muerto, no, ¿sabe lo que pasa, señora? Toda muerte en un año electoral es política. Eso no es Crónica. Eso puede ser C5N, pero yo no te puedo enseñar a cómo enterrar a tu hijo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Eso es un poco los lineamientos y lo que nosotros proponemos a la hora de narrar o de contar un país. ¿Cómo se construye eso? O sea, ¿cómo se transmite eso al equipo? Porque claramente, o sea, cuando contratan personas, cada uno viene con su individualidad, sus ideas, Sí. sus creencias. Entonces, ¿cómo se trabaja? Obviamente que es algo que se trabaja y se puede aprender a lo largo del tiempo, ¿no? Pero ¿cómo se transmite eso de, bueno, nuestra posición es esta? O sea, yo no le voy a ir a decir a una madre en una situación así. Yo con cada persona que entra a Crónica tengo una charla editorial, que es al principio. Porque yo no estoy de acuerdo con cómo pensás o lo que vos crees no tiene un poco que ver con mi línea editorial, no te contrato. En el momento de contratarte yo asumo que tu propia subjetividad es parte del relato y tiene que ver con incluso la subjetividad de la marca. Tu individualidad a mí me da un lado más. Atahualpa decía que el hombre nace círculo y a medida que va viviendo va ganando lados. Bueno, los lados de la marca tienen que ver con un principio de individualidad. Yo lo que no puedo perder ahí es un principio de cercanía. Para Crónica es más importante la abuela que se rompe un tobillo bajando del 166 que la guerra de Ucrania y de Rusia. Eso se llama principio de proximidad, que tiene que ver con ese periodismo de cercanía en donde el metro cuadrado está por encima de la geopolítica. Y francamente es una pantalla muy sincera. Eso no significa que sea infalible y no significa que sea competitiva. Yo sé qué temas van a funcionar en Crónica y qué temas no van a funcionar en Crónica. Yo sé que Loan es un tema que va a funcionar en Crónica. Yo sé que los dos chicos desaparecidos que el fin de semana aparecieron muertos en Florencio Varela son temas de Crónica. No así, por ejemplo, la marcha del sábado. Tengo clarísimo que esa gente, el 80% de la gente que tuvo algún tipo de consumo sobre la marcha del sábado no fue a través de medios analógicos. No fue una marcha consumida a través de medios analógicos. Fue consumida mayoritariamente por redes sociales, después por portales y por último en televisión. El canal más visto fue C5N. Tiene sentido. Porque ellos son hermanos de curso cuando hablamos de industria nacional, cuando hablamos de soberanía energética, cuando hablamos del industricidio, cuando hablamos de evitar el concepto de privatizaciones. Ellos por ahí lo hablan en el peligro que Aerolíneas Argentinas no sea del Estado. Yo lo hablo a través de un tipo que acaba de quedarse sin laburo y tiene 4 pibes para mantener. Estamos hablando de la misma problemática, pero lo abordamos desde 2 niveles distintos. Yo no sé si la gente va a salir a la calle porque algo ahora es estatal y mañana va a ser privado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero estoy convencido que 100 laburantes despedidos de cualquier multinacional van a hacer ruido. Y el ruido es Crónica. Con respecto a todo lo que es el abordaje cultural, yo también creo que es un plan muy inteligente del gobierno, que nos está llevando a discutir un plan cultural cuando acá tenemos que hablar, entre otras cosas, sobre el descalabro económico que va a acontecer durante todo este año y la falta de financiamiento que va a tener desde esta universidad, todas las demás. Crónica no es la agenda woke, es la agenda work. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Digo, o sea, es el país que se puede tocar, no el país que se puede declamar. C5 es la plaza del 73, Crónica es la plaza del 45. No es una plaza de repreguntas, es una plaza de agradecimiento. No tiene tanto que ver con lo que está corporizado o está organizado, tiene que ver precisamente lo que se está desmembrando, lo que reacciona de forma separada. Sí. Un poco hablando de inseguridad y casos, una discusión que se da mucho en las carreras de comunicación sobre si los medios muestran la realidad o si los medios crean la realidad. Sí. Con esto de a veces que vemos en otros, no hay inseguridad, sino que la inseguridad es baja, pero la percepción de inseguridad es alta por lo que muestran los medios. ¿Cuál es tu...? Creo que es una discusión del siglo pasado. Creer a los medios como elemento de distorsión social
El menemismo nos puso a todos de acuerdo, sobre todo el último menemismo. Y el primer kirchnerismo nos separó a todos. Con Milei está pasando algo muy parecido. No, yo no creo que los medios sean elementos de distorsión social, porque los cuadros políticos y los presidentes que reeligieron o fueron electos con mayor cantidad de votos fueron en un contexto en donde los medios estaban en contra de ese gobierno. El segundo Perón, el primer Perón tenía todos los medios en contra. El segundo Perón tenía el 50% del país los medios en contra. El segundo Menem tenía todos los medios en contra. De hecho, en la década del 90 surge la figura del denuncialismo a la hora no solamente de entender la política, el frepaso y después lo que terminó siendo la alianza, sino de la irrupción de Página 12 a finales de los 80. ¿Qué hizo? Con el perro Berbisky a la cabeza, que armó Robo para la Corona, el primer caso de corrupción menemista. Bueno, a la gente no le importó demasiado porque viajaba y se compraba lo que quería. El segundo mandato de Cristina fue electo por el 54% de los votos. Y Milei fue presidente con todo un aparato corporativo que tenía temor y pánico de perder sus propios privilegios. Entonces, el sentido común no se impone. Y es la realidad del metro cuadrado que termina definiendo todo. Y está bien que eso suceda, ¿no? Yo estoy completamente en contra de pensarnos como políticos. Yo creo que nosotros sí tenemos es la generación de efectos políticos. Pero yo no soy ni político ni religioso, así que no me pienso en términos absolutos. Para mí, creernos como parte de la distribución de sentido o como la consecuencia de algo que no hubiese existido sin nosotros, es ir a la aguja hipodérmica, es hablar de McLuhan, y la verdad que creo que fue un escenario ya superado. En ese sentido, que ella no tiene subsidio, no puede ponerse a ministro. No podés, nadie va a una guerra sabiendo que no puede matar. Pero ahora, digamos, ¿crees que hay otro actor que puede tener ese subsidio en la mano? O sea, sí, creo que es la hora de los pueblos. Creo que es el pueblo que define. Creo que al ejército de rotos, que Milei detectó muy bien en términos electorales, le va a salir un pueblo quebrado por abajo que va a hacer su propia respuesta. Y ahí también hay algo que digo, ¿cómo la aborda prensa? Porque cualquiera de los otros medios están constantemente levantando el debate de redes sociales, sobre todo el debate de Twitter. Cosa y lo levantan y al toque lo tenés en en La Nación, Sí. horas. Pero vos vas a ver Crónica, en mi casa se ve mucho Crónica a las 6 de la tarde. ¿Alguno? ¿Vos ves Crónica? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Lo ves por TV? Sí. Mira. A las 6 de la tarde cuando salen los móviles de los barrios. Mira, yo hubiese apostado que nadie de acá ve Crónica por televisión. Igual nadie ve Crónica por televisión, ¿no? ¿Alguien ve televisión acá? La verdad. ¿Alguien ve televisión por televisión? No estoy diciendo por YouTube. ¿Por televisión? Ah, claro. Qué difícil es. Me voy a quedar sin laburo en 2 años. Pero bueno, nada. Tengo el cable, estoy colgada en el blog de Consuelo, de Formosa, así que también veo el noticiero de Paraguay. Es terrible. No lo ve por TV y además está colgada del cable. O sea, está destinada a desfinanciarme para siempre. Está muy bien. Bueno, vos dijiste, a las 6 de la tarde empiezan los móviles. No, ¿sabes? Empezaba a las 6 de la tarde el programa del pelado Trebuch. Sí. Por eso sintonizaste que a partir de esa hora empezaba lo que yo llamo el verismo italiano. No, los móviles, mira, yo voy... Iban a los barrios, o sea, Trebuch iba a los barrios y siempre se mostraba algún conflicto y había algo que estaba pasando y había una situación que claramente era en realidad, era algo más grande que había por detrás. Sí, claro, sí. Vecinos, bueno, pero eso no es una postura editorial, ¿eh? No, eso no tiene alguna postura editorial. Cuando vos vas a un barrio popular, nunca es por algo, siempre es por todo. La reacción nunca es sobre algo puntual. Siempre encubre otro problema que además abraza otra problemática que además disfraza otro infierno. Siempre hay un perro ladrando, siempre hay un tipo que aparece con una moladora, siempre hay un tipo que aparece con una escalera, siempre se suman vecinos, siempre van a linchar a alguien, siempre, digamos, y eso no es mostrar lo peor, eso es mostrar el instinto, que no es el único nivel de sentido a la hora de contar una historia. Por supuesto hay buenas noticias, pero ¿sabes lo que pasa? Si hay 1000 escuelas que funcionan bien y hay otra que
se le cae el techo, la noticia es la escuela que se le cae el techo. ¿Qué querés que haga? Eso es periodismo. Sí, Es convertir la actualidad en tema. Yo lo lamento, pero... Sino por el lado que a mí lo que me sorprende es que yo por lo menos yo quiero saber cómo está la sociedad o qué es lo que realmente está preocupando a la gente como crónica, porque Bueno. si yo pongo, no sé, La Nación Más, escucho un debate que sí, obvio, es relevante el tema de, por ejemplo, todo lo que dijo Mireia Endao sobre las personas trans y no sé qué, pero es como lo que vos decís, o sea, si yo no tengo dónde quedar, qué casa igual quedarme, de qué casa me hablas, ¿no? Si tu lógica fuera representativa, Crónica sería el canal más visto del país. Claro, eso entonces digo, hay algo de esa fiesta falsa que sostiene porque hay gente que quiere entrar, que es mucho más representativa de lo que nosotros queremos. Porque también hay un sentido aspiracional en los medios de comunicación. Eso está claro, digamos. No es una lógica de espejo. Yo necesito que algo sea mejor que yo también a la hora de exponerme a algo. Voy a ver una película porque hay algo de eso que me conmueve y me lleva a otra dimensión espiritual y me hace olvidar a mi vida, y hay una narrativa que está por encima de un video casero que yo puedo hacer con mi perro, ¿entendés? Un Martín Fierro y un poeta. Digo, eso me eleva, si no estamos en problema, si no viviríamos de la puntualidad a la puntualidad. Nosotros tenemos 7 vivos a la mañana, móviles, 7 móviles a la mañana y 7 a la tarde y 7 a la noche. Yo voy, cada móvil tiene 2 destinos. Yo voy aproximadamente 40 veces por día al conurbano. A la semana son 200. Al mes son 1000. Es muy difícil que la gente tenga una percepción aspiracional de la pantalla, porque funciona mucho más como espejo que como trampolín. Es una marca brutal que para mí siempre hay que tener ahí. Se decía en la década del 90 que Página 12 era como el segundo diario, porque tenía solamente 12 páginas, pero daba algo que el resto de los medios no. Yo creo que Crónica es un canal para tener siempre de fondo, aún con un contenido que no sea de tu expertise o sea de tu gusto. Y además hay algo muy raro, o sea, estamos en época de inteligencia artificial, donde lo que se está dudando siempre es del copyright de las cosas. Y la inteligencia artificial puede reproducir libros a la perfección sin autores, puede, incluso con algunas características que vos mismo moldeás, puede situar una época, un contexto, un olor, un color, pero no puede copiar y pegar al público de Crónica. Pues no te puede no te puede enseñar a enterrar a un compañero de línea de colectivo que lo acaban de matar para robarle 2 mangos. Sí. Sí. ¿Ustedes evalúan literalmente, digamos, de manera periódica los cambios generacionales, digamos, en cuanto a la audiencia? Mirá, sí. No, son más. Pero evalúan en cuanto a contenido, digamos, de qué manera. Y mirá, sí, mirá, la televisión se berretizó mucho. Asistimos al triunfo del panelismo por sobre el periodismo. Y eso es que la opinión esté por encima del dato. Eso es una tragedia. La gente que hace televisión cada vez se parece más al público que la ve. Y eso no es solamente una situación que tiene que ver con los medios de comunicación, sino con una derrota cultural. Es todo cada vez más berreta. Entonces, lo popular a veces se volvió un poco marginal. No estoy hablando de un concepto estético nada más. El sistema de medición de audiencias que tiene la televisión de aire y de cable para medir su propio público se llama Ibope. Es una empresa brasilera que mide Capital Federal y Gran Buenos Aires. O sea, es una medición unitaria, no es una muestra federal. Ibope tiene 1.200 decodificadores dispuestos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es imposible hacer contenidos federales si todos los people meters, que son los aparatos que están en cada una de las televisoras, en cada uno de los televisores del conurbano y de Capital Federal, solamente miden a vecinos que no hablan con tonada. Entonces es una muestra sesgada. ¿Hay sistemas para medir audiencia federal? Sí, a través de cuadernillos, a través de planillas, muy parecido a lo que puede ser un censo, por ejemplo. En Mar del Plata hasta el 2021, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario y en Santa Fe. Sí, es cuantitativo y cualitativo. ¿Eh? ¿Cómo? Es el dueño de la pelota.
el Estado esbozó un intento de tener un sistema de medición llamado CIFEMA, que fue una de las últimas, trabajaron en CIFEMA. Hasta el 2015 había una organización llamada AFCA, ¿se acuerda de Martín Sabatella? Bueno, no se acuerden más de Martín Sabatella, pero bueno, ok, ¿se acuerdan de Martín Sabatella? Sin pena y sin gloria, una persona que transcurrió, yo viví toda mi vida en el Palomar, partido de Morón. Sabatella fue la continuidad de Rousselot, si alguno se acuerda, Rousselot, un tipo que te cobraba las cloacas pero no te ponía cloacas, tristeza, entongado con Mauricio Macri y todo lo que fue la política económica y política de los 90. Y bueno, el AFCA tenía un sistema de medición llamado CIFEMA, que también tenía una lógica más federal, menos unitaria, pero tenía propósitos electorales. Ellos no querían saber quién miraba televisión, sino quién los iba a votar. Entonces, obviamente, desvanecido el relato, se cayó el recurso. Además, después Sabatella terminó atrincherado en el AFCA, la ley de medios pasó a segundo plano, y lo que terminó venciendo a esos monopolios de sentido fue el paso del tiempo, fue el sentido común. No fue una decisión vertical en cadena nacional. Es muy loco porque yo soy de la generación del soporte, la generación del fascículo, la generación de que las cosas se coleccionaban, se compilaban y se armaban fascículos. Todo el tiempo estábamos esperando que a la otra semana llegue algo que complemente lo de la semana anterior. El kirchnerismo tuvo como
no paso suicidios. No paso linchamientos, ya no. A partir de una encíclica papal que hablaba en contra de los linchamientos, dejé de pasarlos. Hay algo muy raro con la violencia hoy, que yo creo que en el corto plazo va a ser más vertical que horizontal, porque, digamos, la violencia no va a surgir del vecino, sino del Estado, entonces creo que hay que revisar eso. Porque no te va a poner palo el vecino porque tenés la música alta, te va a cagar trompada gendarmería. Y ahí contás todo. Ahí te voy a contar todo. Somos un canal malvinero, profundamente malvinero, y no nos metemos en el cielo de nadie. Hay una teología artesanal que tiene que ver con esas pasiones que el pueblo interpreta como milagrosas que yo no salgo a desempatar. Si una vecina a las 4:30 de la mañana me llama de Lanús para decirme que hay una mancha en la pared y que esa mancha es una virgen, para mí tiene razón. Si una persona está llorando sangre y cree que es un estigma que sale de un hijo muerto y a partir de eso puede curar, para mí tiene razón. Eso no significa que lo avale. No avalo el pensamiento mágico de nadie, pero no salgo a contradecir lo que no puedo demostrar. El 60% del mundo cree en cosas que la ciencia ya derrotó. ¿Quién soy yo para desempatar? Y no más a lo del mundo de los negacionistas, ¿qué opinan del debate que aparece por ahí en los medios? No sé, por ejemplo, hoy en el caso de Cenital, que es un entrevistador que Lynch, en Davos, Sí. gente que se ve en el medio, sacando al medio y diciendo por qué da el micrófono a la gente. Bueno, eso es discutible. ¿Para vos Hitler es una buena nota o no? ¿Una buena? ¿Nota? Sí, yo la digo. Yo también. ¿Hitler es una buena nota o no? Y si no, para mí ahí caes en el sesgo de confirmación, que hago entrevisto solo a los que piensan igual que yo. ¿Tiene interés periodístico hacer una nota a Hitler, sí o no? Sí. Ahora, él te miraría a la cara y te diría que no mató a ningún judío, que fue toda una conspiración de los aliados. Entonces, ante eso, no es la nota en sí lo que se audita, sino cuál es el tratamiento y cuál es tu reacción para con eso. ¿Se entiende? Porque vos no puedes ser neutral ante eso, hermanito. Mataste a 6 millones de judíos. ¿Me entendés? No me rompa las pelotas con eso. Pero como nota en sí tiene valor periodístico. A veces se quiere cancelar la nota en sí, cuando en realidad es lo que se tiene que auditar, es el tratamiento de la nota. El problema no es la nota. El problema es que no haya repregunta en la nota. Está bien hacer una entrevista a Milei. El problema es que no hay una fucking repregunta, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué el presidente no quiere notas en vivo y que notas grabadas? ¿Qué hay? ¿Un proceso de postproducción que depende de la Casa Rosada? ¿Cuándo se vio esto? Nosotros hicimos una nota a Milei en vivo con Chiche, se enojó, porque Chiche le dijo, todo bien con la motosierra, hermano, pero yo soy jubilado, ¿qué pasa con vos? Y nunca más nos dio una nota. No es la nota en sí, es el tratamiento. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda. Profes, quiero agradecerles la invitación. Ha sido un placer. La pasé muy bien. Y no se decepcionen, nunca, por favor. Que mis ojeras no le transmitan pesimismo, porque vengo del canal, me voy para el canal ahora, pero definitivamente creer a Angela, en serio. Yo no soy hijo de nadie y entré a Crónica trabajando a la noche, 22:06, casi de sereno. Es falso que ya no haya trabajo en los medios. Lo que están en jaque son los medios, no los puestos de trabajo a la hora de comunicar, por un lado. Y por otro lado, es cierto que se masificó la oferta institucional, se achicó la oferta laboral en los medios tradicionales, pero no son los únicos. Hoy, cualquier streaming promedio tiene alrededor de 70, 80 empleados. Gelatina de Pepe tiene 90 empleados. Olga 200. Crónica tiene 300 en TV y 850 en medios general. 850 más o menos. 300. Yo cuento corresponsales, ¿no? Digo, piensen que cada móvil satelital que sale a la calle son 7 tipos. Eso es lo que se va a terminar. Que haya 7 tipos
para sostener un cable, el asistente del tiracable, el terapeuta del asistente del tiracable, digamos, la pedicura del asistente, eso no existe más, no va a existir nunca más eso. Lo que está en jaque es el convenio colectivo de trabajo, que es anacrónico, no es nuestra función social dentro del mundo. Gracias. Un abrazo a la... Me saco esto porque...